Bueno, señores Gracias. jueces, lo que un juez aprecia después de tanto alegato es la brevedad que el abogado le ponga. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible a los efectos de facilitarle la tarea a ustedes. En verdad, lo que nos ha convocado acá es un error de interpretación de la ley y fundamentalmente un concepto errado de lo que es una atribución de las responsabilidades penales. De los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han hizo uso intensivo de todo su conocimiento penal, o sea que nosotros lo que vamos a hacer es adherirnos a los argumentos de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Ahora, digamos, una situación como la que aquí se ha debatido, claramente importa que una tragedia no se puede saldar como una injusticia. Y nosotros tampoco lo vamos a permitir. En realidad, el hecho trágico, lejos de haber sido encausado como verdaderamente correspondía, fue explotado desde todos los puntos de vista para generar todavía, digamos, mayor estrépito y fundamentalmente mayor estigmatización. Quiero decir que ustedes verán que hubo dos sobreseimientos que fueron revocados por la Cámara de Roca y que finalmente la Cámara de Casación manda en reenvío, como hizo alusión el señor fiscal, para que se tramitara un juicio oral. Pero hace la Cámara una valoración, la Cámara de Casación. Para nosotros esa valoración es absolutamente impropia, porque si la Cámara de Casación hubiera considerado que un sobreseimiento es una sentencia de carácter firme, hubiera casado la sentencia y hubiera hecho lo que tenía que hacer. Mandarla en reenvío apuntando concretamente a que si bien hay un elemento fáctico que hay que demostrar y cantidad de cosas que nos ha convocado a este juicio oral, para mí, justo, la Cámara de Casación se excedió en cuanto a los conceptos que están vertidos en ese fallo. Entonces, lo que tenemos que establecer, y esto es lo que voy a hacer ahora, es qué es lo que pasa en otro ámbito, que no es el fuero penal, cuando parques nacionales tiene que responder por conductas similares o parecidas a las que aquí se juzgan. Creo que a ustedes les va a ser de utilidad, porque de penalismo estamos todos ya más que satisfechos. Pero sí es importante ver qué es lo que le pasa a parques nacionales desde el punto de vista administrativo cuando se juzgan estas conductas. Y en punto de ello me parece que hay algunos fallos que son relevantes y que les van a ayudar, por lo menos para resolver el conflicto. Miren, hay varios, o sea, Parques Nacionales ha tenido a través del tiempo demandas de todo tipo, fundamentalmente vinculado a el acceso, digamos, de la gente a los diferentes parques nacionales. Acá hay que decir algo que es muy importante y que si no lo ponemos en contexto ustedes se van a perder. Parques Nacionales es una institución así de pequeña, desde el punto de vista administrativo, que administra un territorio que tiene el tamaño de Bélgica, lamentablemente no todo junto, sino que todavía desperdigado por la totalidad del país, y si usted le suma los parques marinos que se crearon durante el gobierno de los Kirchner, suman en total la superficie de Bélgica más Portugal. Esta es la realidad de parques nacionales. Es un organismo con una creación que no solamente es para hacia las áreas de protección, sino que tiene que ver fundamentalmente con otras áreas. La señora Armata, que declaró en el día de ayer, era vocal de parques por el Ministerio de Defensa. O sea que el directorio de Parques Nacionales, o sea, el presidente de Parques Nacionales lo elige el presidente de la Nación, pero el directorio generalmente son funcionarios que vienen de diferentes ministerios, que son los que ocupan la plaza de vocales. Tenemos ministro de Turismo, ministro de Interior, tenemos por el Ministerio de Defensa. O sea, ¿pero por qué Parques Nacionales tiene un vocal del Ministerio de Defensa? Porque la creación de los parques nacionales
se crearon pura y exclusivamente también, aparte del propósito conservativo que le dio Francisco Moreno, es una zona de acolchonamiento con los países que en su momento determinado teníamos litigio. No es casual que haya parques nacionales extendidos en la cordillera con Chile y también lindantes con Brasil y con Paraguay. Por eso hay un vocal por el Ministerio de Defensa. Y las reglamentaciones dentro de parques nacionales, no puede ser de otra manera, se cumplen a rajatabla, porque si no es prácticamente imposible gobernar una institución que tiene semejante territorio con una actitud deliberativa. O sea, las resoluciones que Parques Nacionales emite son como consecuencia de un consenso entre los vocales y la presidencia. Pero una vez que la resolución se emite y se tiene que ejecutar, se ejecuta en todo el territorio nacional o por donde vaya dirigida esa resolución con un grado muy importante de control. Por eso, el otro día, y por eso también es una crítica que le hago al señor fiscal, cuando habló de los funcionarios de parques nacionales que declararon aquí, señaló que no dijeron más o trataron de acomodar su relato porque los que están detrás mío son compañeros de él. Craso error. Fíjese que cuando la caída del árbol se produce, siendo un 1 de año, tal cual relató la jefa de sumarios, lo que hizo fue tomarse un avión, conjuntamente con una de las señoritas que está acá atrás, que es una de las directores de jurídicos, y se vino al lugar del hecho. No es que la abogada de parques se quedó en su casa o en la dependencia de parques para recibir informes para que le contaran cuál era la situación que estaba atravesando este parque nacional. No, se tomó el avión, vino y inspeccionó el lugar para determinar la posible responsabilidad y cuáles eran, digamos, el deslinde de responsabilidades que podía llegar a haber de acuerdo a las funciones. Y en la volteada, sin querer, obviamente cayó el pobre ingeniero Chauchat, que no tenía nada que ver, pero como su guía andaba dando vueltas, él fue integrante del sumario. O sea, con esto quiero decirle que la resolución administrativa que se tomó con respecto a estos funcionarios no fue obra de la casualidad. Aquí no es que se hizo una livianísima investigación pura y exclusivamente para encubrir a sus colegas. Todo lo contrario. Si ustedes examinan el expediente administrativo, van a ver con qué rigor se tomaron las declaraciones y cuáles fueron las medidas que se tomaron con respecto al aseguramiento del conocimiento del hecho grave que había ocurrido. De hecho, ayer reconoció la señora Armata que se voltearon una cantidad de árboles por la enorme presión que había con respecto a esta cuestión de que los árboles podían ser peligrosos. Fíjense ustedes que la Fiscalía toma esa situación como un hecho, digamos, comprobado de que los árboles generaban peligro. No, lo que se hizo fue responder a la presión social del pueblo vinculado a que no había garantías con respecto a determinado tipo de árboles. Ahora, como el disparate era mayúsculo, y está dentro del propio expediente, y estaban aserrando prácticamente todos los árboles que le parecían que se podían llegar a caer, dentro de este expediente, la jueza federal que intervino, la jueza de Zapala, se tuvo que hacer eco de un recurso de amparo presentado por la Asociación Villa Quilaquina, que presentó un amparo ante la Secretaría Civil del propio Juzgado Federal de Zapala. ¿Sabe para qué, señor presidente? Para que Parques Nacionales dejara de incumplir con la Constitución y dejara de cortar árboles vinculados a este suceso. Entonces, si ustedes leen la resolución donde sobresee, que es larga, la jueza valora específicamente esta situación, digamos,
de que por un lado estaban cortando árboles para garantizar determinada seguridad de los visitantes y por el otro lado la comunidad decía, por favor, paren de cortar árboles porque ustedes están haciendo una barbaridad. O sea que el organismo de parques nacionales era palo porque bogas, palo porque no bogas. Esto está agregado dentro del expediente. Y en esa resolución, o sea, en ese amparo, hay una parte que es muy interesante y dice, de lo expuesto surge claramente la necesidad del dictado de una medida cautelar de no innovar en el sentido de que la Administración de Parques, y a través de la misma Intendencia del Parque Nacional Lanín, se abstenga de sacrificar cualquier tipo de ejemplar de bosque nativos en el paraje Quilaquina, hasta tanto se cuente con estudio de peligrosidad de cada ejemplar e impacto ambiental que fuere menester disponer en la materia y precisen sus alcances, de modo de conferir certidumbre respecto de las consecuencias del derribo y o tala en dicho lugar. Esto pasó pari passu con este tema. Entonces, retomando, volvemos a la misión de parques. La misión de parques, como acaba de decir mi colega y los que estuvieron en el uso de la palabra y me precedieron, tiene una función conservativa. O sea, claramente, parques nacionales, se recordarán ustedes, yo soy viejo, pero cuando había en el bolillero, la primera bolilla, la naturaleza jurídica del instituto, y segundo lugar, venía bien protegido o bien tutelado. Y acá el bien tutelado claramente es el cosmos, ese ecosistema que conforma un parque nacional, de los predadores. ¿Y quiénes son los predadores? Nosotros. En verdad, porque hay que poner todo en contexto, si no, no se entiende nada. Y hay que decir toda la verdad, pues si no, tampoco entendemos nada. Desde el momento que se creó la institución de parques nacionales, que era un organismo de carácter federal previo a que esta provincia fuera provincia, cuando todo esto era territorio nacional, el primer presidente que tuvo formalmente fue Bustillo. Cuando ustedes van a Bariloche, habrán visto Catedral, Yao Yao, la estación de ferrocarriles, todo muy admirado. Y no le quiero contar porque allí, donde hoy es el centro cívico, era la sede de Parques Nacionales, la primera sede de Parques Nacionales. ¿Cuál era el afán de eso? El afán de eso era que se cumpliera lo de Francisco Moreno, que había entregado en donación lo que el Estado le había dado como compensación por sus enormes trabajos, que eran aproximadamente 200 leguas de tierra. Y él se las regaló a la nación. O sea, Francisco Moreno murió en la más absoluta de las pobrezas, uno de los más grandes patriotas. Por eso cuando pasan, está enterrado ahí en una pequeña islita en el Nahuel Huapi, y en homenaje a la prefectura, cada vez que pasa por delante de la tumba, toca 3 veces la sirena. Esta organización tiene este espíritu. Ser guardaparques, que acá no se ha dicho, y que creo que vale la pena, porque ustedes tienen que resolver sobre personas, no sobre instituciones. Ser guardaparque es una vocación. O sea, el guardaparques no es una persona que entra en la institución por lucro. Ningún guardaparques se hizo millonario. Los guardaparques entran porque tienen vocación de servicio y porque realmente este tema particular les hace un daño enorme. Hoy, este día que estoy alegando, los parques nacionales están cerrados en todo el país por este juicio. Porque no pueden creer que sus colegas estén sentados en este juicio por no haber hecho nada que contraviniera los reglamentos, las disposiciones y fundamentalmente el propósito por lo que son guardaparques. Hoy están cerrados todos los parques nacionales y los parques nacionales de Latinoamérica se han solidarizado con estos guardaparques que están aquí. Porque dicen, si van a criminalizar
a los guardaparques cada vez que se cae un árbol o una rama, o un puma, como pasó en Iguazú, se comió el hijo de uno de los guardaparques que tenía 2 años. Si van a criminalizar de que Parques Nacionales con un esfuerzo enorme ha reimplantado el yaguareté en la provincia de Salta, con un costo humano tremendo para que la especie sobreviva, porque se desequilibró el sistema a fuerza de matar yaguaretés. Digo, los parques marinos que se han creado, el barco Burgund que está frente a Tierra del Fuego, que es la caída de la cordillera y 2 abismos, ese ecosistema es el ecosistema más importante que tiene la República Argentina y el mundo en materia de krill, que es lo que se alimentan las ballenas. Eso es parques nacionales. Ese fue el propósito por el cual se crearon los parques nacionales. Y los guardaparques que están acá atrás mío son todos de vocación. Entonces, criminalizaron guardaparques porque un árbol se cae o una rama se cae, desde el punto de vista humano, ya que mi querido colega de la Fiscalía habla de sentido común, pues entonces el sentido común que impere para todos los lados. Esta causa es la irreflexión llevada al máximo exponente. Y todo pura y exclusivamente, como apuntó acá mi colega, fue pura y exclusivamente para criminalizar de la Fiscalía de Neuquén a este organismo federal. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Se lo voy a decir porque yo fui abogado de parques durante 5 años, hasta el 2015. Porque las provincias tienen una enorme avidez por los territorios que conforman los parques nacionales, porque la presión turística sobre los parques nacionales es enorme. Y aparte los guardaparques tienen una función tremenda que es un funcionario federal que tiene que trabajar en el comanejo con las tribus autóctonas de cada región. Todo eso hace un guardaparque. Y si usted va al Parque Nacional Baritú, que no lo visita nadie, porque para entrar a Baritú hay que entrar por Bolivia para volver a entrar, usted se va a encontrar de que el intendente del parque es el funcionario federal de más rango, es juez de paz, es el que cuando hay una inundación en la camioneta de parque traslada gente del pueblo, es el que auxilia, es prácticamente un médico. Esa es la verdad de los parques. Entonces, para no extenderme, yo voy a mostrar ahora una causa que es absolutamente similar a la que ustedes tienen que fallar y cómo se resolvió en sede administrativa. Le vamos a dar la razón a la Fiscalía en la primera instancia y vamos a ver qué es lo que dice la Cámara Contencioso Administrativo. Hay una causa, acá yo tengo la copia de la sentencia, es una causa que se llama Guerrero María Elizabeth y otros contra la Administración de Parques Nacionales por daños y perjuicios. Esta causa fue resuelta por la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativa de la Capital Federal y el número de expediente es el 24.330/2004. En primera instancia, en este asunto, era pura y exclusivamente se condenó a Parques Nacionales en primera instancia por la caída de una rama que mató a una persona. Se desgajó una rama, como explicaron acá, las ramas pueden tener cientos de kilos y mató a una persona. La caída de la rama era previsible y pudo evitarse, dijo el juez de primera instancia. Y atento a las condiciones climáticas del día en que sucedió el hecho, y es por ello que no corresponde la aplicación del caso fortuito planteado por Parques Nacionales. Se encuentra establecida la relación causal de responsabilidad y el guardaparque debió tomar las medidas necesarias para que no acaeciera el hecho en atención a la prevención genérica prevista en el artículo 33 de la Ley 22.351. El guardaparques es responsable
conforme a las disposiciones del 1111, que es culpa quiliana del Código Civil. Y la PN es responsable en los términos del primer párrafo de 1113, que ustedes saben que es la responsabilidad por los dependientes. Aquí tenemos el caso del fiscal, o el caso como vino planteado desde primera instancia. Ahora vamos a lo que dice la Cámara. Y la Cámara, contencioso administrativo, dice lo siguiente. Esto vinculado al guardaparque. Dice, ahora bien, corresponde señalar que la sentencia apelada atribuye responsabilidad al guardaparque Ravícula y a la Administración de Parques Nacionales, respecto al cual se agravian. Bueno, ahí hace la mención del 1112, el 1113. Dice, al respecto cabe precisar que el factor de atribución concerniente a una falta de servicio configurada por omisión debe provenir necesariamente de la especial situación en que se encuentran los funcionarios y empleados públicos y que la misma se genera precisamente en tanto y en cuanto mediare una irregular ejecución de las obligaciones legales que les vienen impuestas. La responsabilidad por omisión existe cuando quienes se abstienen de actuar infringe una obligación jurídica de obrar, entendiéndose que tal no solo la ley consagra de modo específico, sino la que surge inequívocamente del conjunto de ordenamiento jurídico y que está impuesta por la razón, el sentido común y por el estado de las costumbres. Esto con cita de Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, en el tomo 4. Y finalmente la Cámara dice, la clave para determinar la falta de servicio y en consecuencia la responsabilidad por un acto omisivo se encuentra en la configuración o no de una misión antijurídica, la cual se perfila solo cuando sea razonable esperar que el Estado o sus funcionarios o empleados actúen en un determinado sentido para evitar los daños en las personas o bienes a los particulares. Empero, claro, está la configuración de dicha omisión antijurídica requiere que el Estado o sus entidades incumplan con una obligación legal expresa e implícita. Artículo 1074 del Código Civil, que para este asunto también rige, porque es una ley de la Nación. Tal como las vinculadas con el ejercicio de la policía administrativa o las que puedan hallarse impuestas también por otras fuentes jurígenas, como la costumbre y los principios generales del derecho. Cita Bustamante Alsina, en fin. Es decir, en definitiva, termina resolviendo la Cámara, de una obligación a cuyo cumplimiento puede ser compelida la Administración y cita los fallos. Entonces, sentado ello, y razona de que hay que revocar la sentencia. Y por último dice, asimismo no cabe soslayar que de las citadas actuaciones surge que la rama que se desprendió y provocó la muerte del señor Cruz se hallaba aproximadamente a 15 metros de altura. Finalmente, la Cámara dice que Ravícula, o sea, el guardaparque, respecto de la responsabilidad que el pronunciamiento apelado les indica, en el caso no se verificó un supuesto falta de servicio o configurada la omisión. Por consiguiente, no corresponde atribuir responsabilidad con el sustento indicado en el pronunciamiento apelado. ¿Qué es lo que quiero decir? La Cámara termina diciendo que es un hecho de la naturaleza. ¿Está contemplado solamente en este tipo de actos? No, señor presidente. La ley de navegación excluye, por caso, la responsabilidad del asegurador y del armador en el caso concreto de que se produzca un acto de Dios. Así está en cualquier seguro de navegación. ¿Y qué es un acto de Dios? Bueno, un golpe de mar. Usted puede tener el mejor barco del mundo y viene un golpe de mar que lo toma mal parado al barco y lo hunde por proa o por popa. Entonces, eso es lo que se llama un acto de Dios, que es un acto de la naturaleza. Lo que estamos juzgando acá, y que ha habido un esfuerzo enorme para colocar el árbol en un lugar o colocarlo en otro. Yo me pregunto, y le preguntaría a la Fiscalía, cuestiones fácticas,
Ese arbolito que estaba allí en el año 1802 había crecido 1 metro. El árbol no se movió, sigue estando en el mismo lugar. Por retiro de los glaciares, hace 10.000 años, ese lago sigue generando mareas. O sea que ese árbol, tal cual como está acá, no fue golpeado ni 10 años, ni 15 años, ni 20 años por la marea. Ese árbol fue golpeado durante 200 años por la marea. Así que el que vino acá y dijo que eran 10 años, 6 años y qué sé yo, que escriba horóscopos en La Nación. No, yo le voy a hablar de lo que funciona. Lo que funciona es que ese árbol está parado ahí hace 200 años y hace 200 años que crece el lago. Entonces, como dijo acá el ingeniero Sauser, cuando el árbol está doblado, no es porque se va a caer, sino porque se adapta. O sea que la inclinación del árbol no nos dice nada. Dice que se adapta. Y ahora hay una parte que yo quiero examinar en profundidad. Ustedes recordarán que el primero que vino a, digamos, hablarnos del árbol y la pericia y del trabajo que habían hecho, cuando le exhibió el señor fiscal las raíces, yo le pregunté, ¿las raíces estaban bien? Ahora, me pregunto, y le pregunté, y lo único que me dijo era que podían tardar mucho tiempo y que no valió la pena hacerlo, o no quiso hacerlo, no me recuerdo exactamente las palabras. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque si se hubieran tomado el trabajo de desmontar la raíz de ese árbol, lo que se hubieran dado cuenta es que las raíces están colocadas desde la línea, la línea del talud hacia adentro, seguramente 20 metros. Y como dijo acá Saussure, debe haber para abajo un árbol exactamente igual al que nosotros veíamos para arriba. De esto no decimos nada. No era testigo nuestro, era testigo de ellos. Y el señor pasó un mal rato conmigo cuando yo le pregunté. ¿Por qué no lo hicieron? Y qué sé yo. Entonces ahí volvemos al tema del peritaje. El peritaje se soslayó, o sea, se hizo, como podríamos decirlo rápidamente, cualquier cosa. O sea, las disposiciones del Código de Procedimientos son taxativas, 259, 258, 261 del Código de Procedimientos, con respecto a todo lo que tiene que ver con la pericia. La discusión está en el momento en que se pudo haber nombrado perito y el momento en el cual teníamos que hablar de la conservación de la cosa para el peritaje. La conservación de la cosa para el peritaje no había ningún problema porque era un árbol que había resistido 200 años, un par de meses más creo que el árbol tiraba. Las raíces estaban a la vista. Se realizó una causa penal con respecto a las personas que yo defiendo y que yo sepa no tuvieron ninguna posibilidad de poder peritar el árbol porque el árbol se lo mandó cortar inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque como dijo Armata, por la presión que tiene Parques Nacionales, porque la playa había que habilitarla de nuevo para que la gente se fuera a bañar a la playa. O sea, cuando me vienen con el cuento de la preocupación de los niños, de los muertos, de toda esta historia, lo único que tengo que decirle es que el sistema funciona pura y exclusivamente a empujones de plata. Estamos en el mes de enero, a mí despejame la playa, porque tengo que traer gente. Les importó un rábano que los árboles que estaban atrás, la seguridad de todos, todo un cuento. Porque Neuquén necesitaba facturar y el pueblo vive pura y exclusivamente del turismo. Esta es la verdad, doctor. No le busque vuelta porque esto es la verdad. Entonces, que estos señores estuvieran imputados en una causa, que ahora le pidan 3 años de cárcel, que los quieran destruir, finalmente terminar de rematar en la destrucción de personas, no importó nada. Todo esto es un cuento, es una fábula. Acá lo que realmente vale es facturar. Y la presión de los parques es enorme. Yo, en su oportunidad, cuando fui abogado de parques en aquella época, dije que los parques tenían que permanecer cerrados por 10 años y que los operadores turísticos
se arreglaran en otro lado. ¿Sabe, señor presidente? Que vayan a otro lado. Ese no fue el espíritu de Francisco Moreno. Y como dijo el otro día Armata, cuando los parques nacionales eran visitados en el año 1960, no había la carga de autos, el avión no llegaba a Bariloche, y todo lo que ustedes conocen como Bariloche, el aeropuerto incluido, pertenece a parques nacionales. Lo único que sacó de la jurisdicción de parques nacionales es el Cerro Catedral, que Parque se lo cedió a la provincia y la provincia se lo cedió a la municipalidad, que ahora lo tiene concesionado. Y el Yao Yao, que era de parques nacionales, y por una ley de Menem se la dieron a una familia en particular, que es la que explota el Yao Yao. Pero toda esa jurisdicción es de parques nacionales. Pero bueno, la carga de turismo es imposible. Las empresas son imposibles. Esta es la verdadera presión que hay sobre los parques nacionales. Y los guardaparques, ¿sabe qué son, señor presidente? Son ni más ni menos que la variable de ajuste. Pasa un accidente, miramos para el guardaparque. Y el guardaparque está justamente para apagar fogones, está para ver que usted no corte un árbol, que no se lleve una ramita, que no pesque donde no corresponde, que no mate un bicho. Está para eso el guardaparques. El guardaparque está para guardar el parque de todos nosotros. Y fundamentalmente de los borrachos, de los tipos que se van y se meten a pasar el fin de semana y no tienen la más pálida idea de lo que significa un ambiente natural, con los riesgos que ello conlleva. Acá se pasó de costado el tema del folleto. Se han reído más o menos del folleto. La fiscal de primera instancia, cuando habla justamente, se eleva la causa, dice claramente que con respecto al tema de la folletería, la gente del pueblo no pasaba por por la intendencia, porque no era práctica hacerlo. Claro, y es lo que dijo, yo me acuerdo que testigo lo dijo, lo viven como el patio de atrás de su casa. Es una extensión del parque, como la extensión de su casa. Entonces, digamos, ¿cuándo es que realmente nos matamos con el auto? Cuando ya estuvimos mucho tiempo manejando. Entonces nos descuidamos, atendemos el teléfono, hacemos cosas dentro del auto, porque manejamos bien y ahí nos matamos. Bueno, acá pasa lo mismo. El parque es un medio absolutamente hostil. Y quiero repetir algo que es importante. La naturaleza no tiene sentimientos. A la naturaleza le importa un rábano que haya sido un chico de 8 años, que el guardaparques tenía un hijo de 2 y que se lo haya comido un puma, no le importa nada a la naturaleza. O que usted vaya a hacer trekking y se le caiga una roca encima. O que haya nieve y usted se quede atrancado en un lugar donde no puede llegar el auxilio porque resulta que no tiene cobertura. Porque el teléfono, como usted verá, hay veces que anda y hay veces que no anda. ¿Sabe por qué? Porque no hay señal. ¿Y por qué no hay señal? Porque está dentro de un parque nacional. Entonces, hay muchos que quieren jugar a Robinson Crusoe y pasan cosas. Bueno, en este caso particular, no estoy diciendo que este sea el caso, este es el caso de un hecho absolutamente fortuito y es un hecho sumamente desgraciado. ¿Van a seguir ocurriendo? Claro que sí. Y cada vez más a medida que la presión turística con respecto a los parques nacionales se multiplique. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que puede hacer Parques? Bueno, Parques lo que hace es tratar de contener esa masa turística habilitando de la mejor forma posible mano en tropo, o sea, como se puede, en diferentes jurisdicciones, con diferentes realidades, para poder hacer que la empresa turística le dé de comer al pueblo, o a la región, o al área. Esta es la verdad. Pero cuando algo pasa, como acaba de pasar ahora, como acaba de pasar hace 7 años, el hilo se corta por el guardaparque o por la señora que estaba ahí detrás de un escritorio y que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene que ver Jones y mi otro defendido en este asunto? Creo que él estaba de licencia en Bariloche y Jones estaba haciendo lo que tenía que hacer
en la parte que le correspondía hacer. Un día 1 de enero, cuando todo el mundo está de vacaciones. La aprobación de la guía. La aprobación de la guía. Acá mi colega hizo una especial referencia al tema de la guía. La guía sirve para la acusación, para responsabilizar porque no leyeron la guía. Más allá de la fecha de habilitación de la guía o la no guía, y no vamos a estar discutiendo esto porque claramente la guía no estaba vigente para los guardaparques cuando este hecho ocurrió. Pero la fiscal dice que, de primera instancia, en el requerimiento de elevación a juicio, que aunque la guía no estaba vigente, los guardaparques hubieran tenido que mirarla para poder tomar nota del tema y ver concretamente cómo manejarse frente al tema de los árboles. Esto dice la fiscal en el requerimiento de elevación a juicio. Entonces, llegamos al debate oral. Viene Chauchard, que es, en esta materia, José Árbol, digamos, el que más sabe de árboles en la Argentina y qué posibilidades hay de que se caigan. Y no le quería quitar mérito a Moretti, digo, porque más o menos son lo mismo, saben lo mismo, tienen una expertise parecida. Pero, digamos, el que inventa este tema de la guía es Chauchard. Bueno, la Fiscalía, cuando Chauchard le sirve, dice que hay que leer la guía. Ahora, cuando vino acá y dijo lo que dijo, resulta que Chauchard no sirve su testimonio porque quiere solidarizarse con los dos compañeros. Entonces, hay un principio indivisible, que es que las confesiones no se dividen y los testimonios no se dividen. O los tomamos todos los testimonios para adentro, valorándolos con sus lados buenos y negros, positivos o negativos, o directamente hacemos exclusión del tema del testimonio. Y lo de Chauchard, digamos, es definitorio porque nos explicó de todas las variables posibles. Nos dedicó cuáles eran las competencias posibles para establecer el daño a un árbol. Y con toda su sapiencia, cuando terminó, remató diciendo que no puede determinar cuando un árbol está por caerse o no. Y el otro todavía fue infinitamente más gráfico, Moretti, cuando dijo que el árbol sano, que estaba en el fondo de su casa, se le cayó y las raíces estaban podridas. Es como que a un peluquero se le desafiló la tijera, digamos, usted me entiende. Una cosa, Entonces, esta realidad, por eso estoy salpicando los temas, porque todo lo demás ya ha sido batido por los compañeros y no lo voy a repetir. Hay un policía que vino acá, Andrade creo que es, y en el final de su declaración dijo que iba a la playa de pibe y que los árboles estaban como estaban. No sé qué edad tendrá el señor pero supóngase que de pibe era 6, 7, 8, 10 años, y este señor debe tener 30 y pico. O sea, esos árboles que ustedes vieron acá, hace 20 y pico de años, que están en estas condiciones. No es testigo nuestro, es testigo de ellos. Entonces, cuando se hace referencia a que nadie supervisaba qué era lo que pasaba en ese parque, eso también es falso. Marchioli iba 3 veces por semana para ver esos árboles. O sea, daba la recorrida por el lugar y para ver si de alguna manera había una cuestión de deterioro. Eso lo declararon acá, para Marchioli. Y sobre eso la Fiscalía hizo caso omiso. O sea, que no es cierto de que no había funcionario de parques dando vueltas por el lugar para establecer si había algo que fuera evidente en cuanto a peligro. Sino que Marchioli iba 3 veces por semana. Y en septiembre, creo que del año previo, esto ocurrió el 1 de año, en septiembre del año anterior se había hecho una auditoría general con respecto a este parque. Cosa que no es, yo quiero esto dejarlo bien claro, esto no es exclusivo de este parque porque es patagónico, porque tiene mayor afluencia de turismo. Los relevamientos y las auditorías en parques nacionales se hacen todos los años
vinculado a cuestiones que son de interés del parque. Y hay un informe que se eleva, y ese informe es rigurosamente medido para determinar cuál ha sido el impacto humano que ha tenido ese parque, sobre todo la sobrecarga turística, y fundamentalmente cuáles son las especies que están en peligro vinculado a esa actividad del hombre. Entonces, en resumidas cuentas, y para no aburrirlos más, ya los colegas dijeron con toda claridad que la indeterminación de la acusación hace imposible concretamente la defensa. Claramente, yo lo único que tengo para agregar es que claramente en los delitos en los cuales se plantea el incumplimiento de deberes de funcionario público, lo sabemos todos, que es una ley penal en blanco. ¿Por qué es una ley penal en blanco? Bueno, porque se fija concretamente que ese incumplimiento tiene que ver con los reglamentos o las disposiciones o las leyes que sean aplicables al caso. El peligro de las leyes penales en blanco ustedes lo conocen. Le deja al juez un arbitrio enorme para ver si ese reglamento lo puede interpretar de una manera o lo puede interpretar de otra. En los 40 años que tengo de oficio, he visto interpretaciones que mejor no recordar, porque son interpretaciones que se aplican después penalmente. Acá no es que, ¿no? No es que acá te dan un billete de contravención. No, no, acá te puedes llegar a tener el problema de tu vida. Entonces, las reglamentaciones y el incumplimiento de deberes de funcionario público tienen que ser señalados con una precisión absoluta, tienen que ser taxativas. O sea, si yo digo que un policía tiene que estar de 12 a 7 en una esquina y el tipo se va, hay incumplimiento de deberes de funcionario público porque claramente tenía fijado un horario y cuando pasó el patrullero el tipo no estaba. Ahora, si tenemos la desgracia que en ese rato matan a una persona, el policía tiene una responsabilidad objetiva y directa por ese incumplimiento que generó un vacío, una ausencia que, digamos, que generó una falta de respuesta frente a un delito. Por ejemplo, en este caso particular, lo que nosotros estábamos esperando es que nos dijeran qué es lo que hicieron mis defendidos. O sea, ¿cuáles reglamentos violaron mis defendidos? Pero no violaron mis defendidos en forma abstracta, sino concretamente a ese árbol, que es otro de los grandes problemas que tiene la Fiscalía, porque dijo, no eran 49 millones, sino que eran 49 árboles. No, no, acá vino este señor, el gran experto, dijo, no, 49 árboles, no, ese árbol. No dijo 49 árboles, ni 490, no, ese árbol. O sea, había que estar atento a ese árbol, porque es la única forma que yo podría, dijo él, de determinar, bueno, que este podía tener caída, no podía tener caída, en fin, ese árbol. Entonces, en verdad, tenemos una gran indeterminación. Y con respecto al tema del homicidio culposo, lo único que no quiero enmendarle la plana a los colegas porque ya han dicho todo lo que se tenía que decir. Pero con respecto al tema del homicidio culposo, como cualquier variante de los delitos culposos, me tendrían que haber explicado la negligencia, el deber de cuidado que tendría que tener asignado en el arte o profesión, como dice el código. Bueno, ¿cuál era la negligencia? O sea, ¿en qué fueron negligentes los guardaparques? 3 veces por semana iba Marchioli, los informes que podían llegar a tener de lo que ocurría en el lugar los tenían más o menos planificados. Cuando hizo mención este señor que vino acá como perito, que había trabajado en parques, que le llamó la atención que el libro de guardia estaba incompleto, no tenía... Es porque no tienen ni idea, porque en los libros de guardia se asientan las novedades que tienen que ver pura y exclusivamente con los movimientos del servicio.
Cuando el guardaparque se encuentra algo que realmente llama la atención, porque realmente afecta, lo que tiene que hacer es un informe. O sea que lo que se guarda dentro de parques nacionales son informes. El libro de guardia es un libro pura y exclusivamente de altas y bajas o de cosas que por ahí a lo mejor se quieren hacer anotar o observar para el intendente del parque. Y sobre el punto este que acaba de batallar mi compañero con respecto al tema de Armata, es taxativo. La intendenta del parque dijo que mientras ella estuvo en ese lugar, bajo su jurisdicción, ninguno de los guardaparques que están aquí infringieron con ningún reglamento. Entonces, no me quiero reiterar, pero si ustedes producen la libre absolución de las personas que estamos defendiendo, comenzarán a reparar el camino de injusticias y brutalidades que han sido sometidos estos señores que han venido a juicio. Entonces, la compensación del dolor no existe. O sea, ¿estamos utilizando el proceso para hacerle justicia a estos señores que están acá atrás? ¿O esta es una variante de la venganza con traje y corbata? Porque me parece que hay mucho de eso. Hay un reclamo tremendo, como pasó en esta audiencia, de que te voy a matar, hija de puta. No, pero pasó. Pasó. ¿Usted cree que mi cliente no lo sintió? Yo lo sentí. ¿Usted cree que no hay presión con respecto a este tema afuera en la calle? Claro que hay presión. Y la presión de la absolución, y que finalmente no pasó nada, y que finalmente no hubo una reparación con respecto al punto. Esto es la verdad del asunto. Vamos a decir la verdad. Entonces la absolución pareciera que viene cargada de ese compromiso que le generan al sistema de que realmente hubo 2 chiquitos muertos que finalmente no han tenido reparación ni contemplación. Y no es verdad. O sea, el sistema funcionó durante todo este tiempo para tener agarrados a 2 guardaparques, en el caso de las personas que yo defiendo, vinculados al sistema. Y ahora les corresponde a ustedes volver a colocar las cosas en su lugar. Confucio decía que aquel que emprenda un camino de venganza tendrá que asegurarse primero de cavar 2 tumbas. Y acá ya ha habido demasiado dolor como para agregar algo más. Así que la libre absolución es lo que corresponde y no los molesto más. Muchas gracias por la atención.